Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. En la sesión anterior iniciamos el tema de el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5 y verso 22. Y repetimos lo principal. En Gálatas nos describen el fruto del Espíritu. El primer punto que debemos de ver no son los frutos del Espíritu, sino que el fruto. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces también dijimos, y así es, nos lo enseña la palabra de Dios, que este fruto del Espíritu es como que viéramos un girasol. En el centro tenemos el amor, y como pétalos de ese girasol tenemos las manifestaciones o facetas del amor de Dios. También dijimos que ese amor se va a manifestar o no se va a manifestar. No se va a manifestar cuando no hay amor, por alguna circunstancia, ya sea que no se sea cristiano o que es un cristiano alejado o caído. Tercer punto que hablamos en la primera sesión es que esta manifestación del amor de Dios, es decir, del fruto completo del Espíritu de Dios en el cristiano, tiene dos áreas. Una área que es más interna, más intrínseca al cristiano y está compuesta por la fe, la paz, el gozo y la templanza. Estas cosas se tienen que dar en el cristiano y no tiene una relación o una actividad directa con su semejante. Se es templado o se tiene templanza, esté o no esté uno en relación con el prójimo. Así el gozo también, la fe con mayor razón y la paz también. Estas cuatro facetas o manifestaciones del amor de Dios fueron las que vimos en la sesión anterior. Ahora vamos a ver las manifestaciones del amor de Dios en los otros pétalos de esta flor llamada fruto del Espíritu de Dios. Es decir, la manifestación del amor de Dios a través del cristiano y en relación con su prójimo. Estas también son cuatro, igual que las anteriores que ya estudiamos, y son la bondad, la benignidad, la paciencia y la mansedumbre. Veamos la bondad. En primer lugar, la bondad es amor, es la manifestación del amor que se entrega al prójimo. Nadie puede decir, yo soy bueno, aunque la mayoría de personas lo dicen y lo piensan, sino que otros son los que deberían de manifestar que nosotros somos buenos. ¿Por qué? Porque de alguna manera obtienen un beneficio de bondad de nuestra persona. Es decir, una persona sin relaciones con otras, sin una entrega hacia otras, cuando, digamos, en sus necesidades, en sus tristezas,
en sus problemas, etcétera, etcétera. Cuando necesitan ayuda, allí se va a manifestar la bondad de la persona. Es decir, que un monje tibetano allá enclaustrado en su reducto no puede manifestar bondad. Y entonces esa faceta del amor no se va a manifestar en él o a través de él. No podemos decir, pues, yo soy bueno y no tenemos nada que ver con los demás, y no ayudamos a los demás, y no vivimos para los demás. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo respecto de la bondad? Le dijo a alguien, maestro bueno, y el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, que es Dios. Es decir, Él es bueno, ha sido bueno y será bueno por siempre. La bondad de Dios es perfecta. Pero ¿cómo se manifiesta la bondad de Dios? La bondad de Dios se manifiesta en todo lo que recibimos de su mano, en todo lo bueno que se recibe, reconozcamos o no reconozcamos que viene de Él, pero de Él viene, porque Él dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Esa entonces es la medida máxima de la bondad, la de Dios, y es nuestro ejemplo. Y podríamos decir que lo contrario es la maldad. La maldad es aquel corazón cerrado para su prójimo, que no ayuda, no da, no es generoso, no provee nunca para el prójimo, no ayuda al prójimo, no entiende su dolor, su tristeza, su angustia y no la ayuda. Como dice Proverbios 26, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, no importa qué digamos, importa qué hacemos, importa cuánto vivimos para el prójimo. Ahí se va a manifestar la bondad. También dice Efesios 5:9 en relación siempre con la bondad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Quiere decir que esta faceta del amor manifestada a través de la bondad tiene que abundar, tiene que ser algo que disfruten todos. No podemos estar cerrados en nosotros mismos, no podemos ser egoístas y decir que somos buenos, no podemos ser tacaños y decir que somos buenos. Todo eso más bien son manifestaciones de maldad. Vamos a seguir con la benignidad. ¿Qué significa benignidad? Benignidad significa o es el amor que perdona. Es decir, que la benignidad se va a manifestar a través del amor que abunde en el corazón del creyente cuando ha sido atacado, cuando ha sido defraudado, cuando ha recibido daño de su prójimo. Ahí se va a manifestar la benignidad. ¿Y qué es la benignidad? Pues la benignidad es la manifestación del amor hacia el prójimo para no vengarnos por lo que nos han hecho,
para no violentarnos contra Él cuando nos han hecho algo malo. Cuando no reaccionamos desmedidamente por algo que nos hicieron, eso es benigno. Siempre en esa relación con el prójimo, cuando hay errores, cuando hay faltas, cuando hay daños, siempre la reacción es benigna de aquella persona. Siempre va la otra persona a recibir una acción que lo va a dejar boquiabierto. Va a decir, yo esperaba que esta persona reaccionara ahora contra mí y me odiara, pero veo que me sigue amando. O sea, el odio es una malignidad en relación con nuestro prójimo. El rencor es una malignidad en relación con nuestro prójimo. Todo lo contrario a la benignidad. Como el Señor nos iguala comparándonos en lo que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia de Cristo, como un solo cuerpo, nos dice que somos igual que un cuerpo humano. El cuerpo humano tiene infinidad de miembros, pero ningún miembro funciona para sí mismo. Ningún miembro vive para sí mismo, sino que todos los miembros viven o funcionan para beneficio de los otros. Y cuando uno de esos miembros llega a ser maligno, porque tiene, por ejemplo, un cáncer maligno, la reacción es terrible en contra de los otros miembros. Ataca terriblemente, violentamente, agresivamente. Su propósito es matar el resto de los miembros. Eso es malignidad. Bondad, todo lo contrario. Hicieron daño, sigue como que no le hicieron daño. Lo odian, sigue amando como que no lo odiaran. Como el Señor Jesucristo nos enseñó, como el Señor Jesucristo lo hizo hasta la muerte en la cruz, perdonando ahí en la cruz del Calvario a los que lo estaban crucificando. Perdónalo, Señor, fue su clamor al Padre, porque no saben lo que hacen. Esa es la reacción realmente de benignidad. Y Colosenses 3:12 nos enseña hasta dónde nosotros debemos de vestirnos de benignidad. No podemos decir, no, es que yo voy a ser benigno con los que son benignos conmigo. Yo voy a ser maligno con los que son malignos. No podemos decir eso. O sea que la benignidad tiene que llegar hasta manifestarse con los enemigos. Por eso es el mandamiento de Dios que se le dé, que se ore por los enemigos, que se les dé de comer, que se los dé de beber si es necesario. Como dice Colosenses 3:12, decíamos, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable benignidad. ¿Qué significa entrañable benignidad? Pues significa que la benignidad no puede ser una capita exterior que tengamos, una encaladita para vernos blanquito por fuera, aunque estemos negros por dentro.
sino que salga de la misma alma, del tuétano, de los huesos, de los riñones, entrañablemente, que salga de lo más profundo de nuestro ser espiritual a aquella benignidad, aquella acción de benignidad. Hasta ahí quiere Dios que nosotros manifestemos benignidad. Y la mayor prueba de esta benignidad, como decíamos, es la manifestación positiva, no maligna, contra los enemigos, contra aquellos que nos están haciendo daño, con aquellos que nos quieren quitar la paz. No nos deben quitar la paz, nos quieren quitar la paz, nos quieren quitar el gozo. Esas partes del fruto del Espíritu que son propias y lo más íntimo del ser del cristiano. Eso no se debería perder por nada, pero contra ellos la manifestación debe ser de benignidad. Es algo maravilloso esto de la benignidad, porque realmente el que llega a ser benigno de corazón siempre está actuando, como decimos en el ejemplo del cuerpo humano, en beneficio de otros, reaccionando con amor, con bendición para otros, no pagando mal por mal, sino que pagando bien por mal. Continuamos entonces con estas facetas del amor. Como decíamos, no puede pues el hombre decir, yo soy una persona llena de amor, y nada más que quede ahí en palabras. Tiene que haber una manifestación de ese amor, o se queda trunco, o se queda sin fruto. Y la siguiente que decíamos es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es el amor que espera. ¿Y cuánto necesitamos de la paciencia, verdad? De esperar con paz, con fe, sabiendo que va a haber un cambio, una respuesta de parte de Dios para nuestra vida. La paciencia se tiene que manifestar cuando hay problemas en la vida del cristiano. Ahí tiene que sacar de este fruto del Espíritu, de esta faceta del fruto del Espíritu llamada paciencia, que por sobre todo se mantenga firme contra toda circunstancia, contra toda dificultad. Como dice Jacobo 1:2 o Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice. ¿Cuál entonces es el propósito de las pruebas, de las necesidades, de algunas enfermedades, de algunas esperas largas por la respuesta de Dios, de tener que soportar tal vez a personas que como que estuvieran ahí alrededor nuestro para hacernos perder la paciencia? O como alguien decía,
es que esta persona siempre me saca de mis casillas. No debemos de dejar que nos saquen de nuestras casillas. Si es que alguna vez estuvimos en alguna casilla, ¿verdad? No seamos de aquellos que nunca tenemos paciencia y a la menor provocación del prójimo, ya reventamos, ya perdimos la paciencia, ya reaccionamos exasperadamente y no hay así una vida tranquila para nosotros. Porque dice que la prueba entonces produce paciencia. Quiere decir que, ¿quiénes son las personas que no tienen paciencia? Hablo de personas cristianas que tienen el Espíritu de Dios. Y teniendo el Espíritu de Dios, entonces dice la palabra de Dios que ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces hablo de ellos. Cuando vienen las pruebas, es para obtener paciencia. Cuando vienen las dificultades, las esperas, es porque la paciencia se está edificando por parte de Dios en nuestra vida. De manera que cuando nos exasperamos o perdemos el control por las pruebas, ¿qué va a suceder? Que nunca vamos a tener paciencia, porque la paciencia nunca va a ser edificada en nosotros. Entonces el fruto del Espíritu va a ser como otra vez con el ejemplo del girasol, como un girasol sin una de sus pétalos. ¿Se llevaría usted, si quiere comprar un girasol que le falte un pétalo? No, ¿verdad? Diría, no, ese girasol ya no sirve. Bien, entonces, así sería un cristiano que no tiene paciencia, como un girasol sin un pétalo. Y diríamos, no, este no es un buen cristiano. Tal vez en las otras facetas del amor de Dios o del fruto del Espíritu, sí, los tiene, ¿verdad? Pero si no tiene la paciencia, entonces vamos a decir, no sirve. Este no es un buen cristiano. Este no tiene fruto del Espíritu. Porque, ¿de qué sirve que tengamos otras cosas si no tenemos la paciencia con el prójimo? Porque dice acá la palabra de Dios donde leímos Jacobo 1:2 o Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa. Quiere decir que Dios quiere que sea edificada ampliamente y profundamente esa paciencia en nuestra vida. ¿Cuánto se ha dado usted a la edificación de su paciencia desde que recibió al Señor Jesucristo? Ya es paciente, como aquel que decía, ¿verdad? Aquel que tenía en su escritorio un rotulito ahí y decía, Señor, dame paciencia. Y abajo decía, pero dámela ya, ¿verdad? La paciencia no puede dársela Dios a uno como, por ejemplo, le da la lluvia. Me cayó la lluvia y me mojó. Dios me envió la paciencia y me saturó de paciencia. No, la paciencia se desarrolla. La paciencia se permite que sea edificada en nuestro corazón. El cuarto elemento
que hoy estamos estudiando del fruto del Espíritu. Es la mansedumbre. Y también dice Colosenses 3:12 ahí mismo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, otra vez, de entrañable mansedumbre. Caramba, pero qué palabrita esta, ¿verdad? Entrañable mansedumbre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para ser siempre mansos? Porque la mansedumbre es el amor que nos exalta. Es la manifestación del amor a través en el cristiano que no se exalta, que se mantiene tranquilo, sosegado. Hay influencias externas, hay influencias de otras personas queriéndonos sacar de la mansedumbre, y el manso no va a salir de ahí. El manso sabe que es manso. ¿Y hasta dónde? Pues el Señor dice que si alguien nos golpea una mejilla, el manso le tiene que poner la otra. ¿Lo han golpeado alguna vez a usted y usted se quedó manso? Ya. Pareciera que es es el extremo de la mansedumbre, que alguien venga, lo golpea a uno y uno se quede tranquilo. Tal vez no poniendo la otra mejilla, pero ahí se quede tranquilo. Pero el del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Mire qué mansedumbre del Señor. Lo estaban acusando, lo estaban condenando y Él no se defendió. Tanto que aquel funcionario romano que lo estaba juzgando se asombró, porque cualquiera se defiende, cualquiera hace valer sus derechos, cualquiera dice yo no he hecho eso, pero el Señor Jesucristo no dijo nada. No dijo nada ante los que lo estaban juzgando y condenando. Tampoco dijo nada delante de los que lo estaban crucificando. Tampoco aprobó, yendo en el camino a la cruz, a aquellas mujeres que lloraban por él, sino que les dijo que lloraran por ellas mismas y por sus hijos. Es decir, él se mantuvo manso, pues, sin exasperarse, sin mostrar violencia o agresividad por todo lo que le estaban haciendo. Esa es la cúspide de la mansedumbre, que lo estén matando a uno y que uno se quede tranquilo. ¿Cómo se siente usted ante este reto que Dios nos pone delante con la mansedumbre? Si queremos devolver el golpe o queremos darlo primero, o a veces, aunque no demos golpe, la lengua se nos mueve como que fuera espada de dos filos. O aparentemente, en el mejor de los casos, nos quedamos callados.
pero con una indiferencia, con un rechazo en el corazón hacia aquella persona que nos hizo daño, que es terrible, sintiéndonos tal vez víctimas, que no tiene nada que ver con la mansedumbre. ¿Cómo se siente usted ahora que hemos estudiado los frutos el fruto del Espíritu? ¿Se siente amoroso? ¿Manifiesta ser amoroso? Porque si solo se siente, eso no es nada. Pero si manifiesta ese amor a través de estas facetas del fruto del Espíritu, entonces sí, podemos decir que usted es amoroso. Si usted tiene fe en Dios, tanto para vivir en la tierra como para ir a la eternidad con Dios, tiene una faceta maravillosa del amor de Dios ganado. Si usted tiene paz en su vida, si usted tiene gozo en su vida, si usted es templado, si usted tiene, otra palabra es dominio propio, no desenfreno, usted en sí mismo tiene el amor de Dios y abundando en usted. Y si esto es así, entonces usted va a ser benigno, bondadoso, va a ser paciente y va a ser manso también. Si no, pidámosle a Dios que nos llene cada día, hasta que sintamos que el amor de Dios rebose en nuestro corazón y alcance a terceros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Santísimo, gracias te damos. Bendito Dios, por el amor tuyo que nos has dado a través de tu Espíritu glorioso. Señor, permite que este amor de Dios abunde en nuestro corazón y haga, Señor, que nosotros andemos siempre contigo, con tu Espíritu, y que se manifieste este amor de Dios a otros, Señor, a terceras, y que los alcance también para bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.